El olor en el picadero principal de la hacienda Los Alazanes no era solo a tierra seca y bosta de caballo premiado. Olía a traición refinada, a cuero caro y a la caída estrepitosa de un linaje. Yo estaba allí, de pie, con mi mejor vestido de seda color champagne, sintiendo cómo el polvo de la arena se pegaba a mi piel mientras las risas de la aristocracia rural perforaban mis oídos como espinas de algarrobo. A mi lado, Julián, el hombre que juró protegerme ante el altar, sostenía la mano de ella. No era una amante oculta. Era el trofeo que exhibía frente a todos los hacendados de la región con una impunidad que me revolvía el estómago. ¡Vendido!, gritó el martillero, golpeando el mazo con una violencia que retumbó en mi pecho. El lote de las tierras del valle, junto con los derechos de agua y la gestión de patrimonio vinculada, pasan a nombre de la señorita Mónica Valdés. Mis tierras, el legado de mi abuelo, mi herencia millonaria de 7 cifras, entregada en bandeja de plata por el hombre que todavía dormía en mi cama. Antes de que el polvo se asiente y descubras cómo recuperé cada hectárea de mi dignidad, quiero decirte algo importante. El 99% de las personas que escuchan este relato de poder no están suscritas al canal. No dejes que los traidores ganen también aquí. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y activa la campana. Esta no es solo una historia de despecho. Es el manual de cómo una mujer se convierte en la dueña absoluta de la llanura. Suscríbete y no te pierdas ni un segundo de mi ascenso al lado de Ethan. Julián se acercó a mí, con esa sonrisa cínica que solo tienen los cobardes que se creen poderosos porque roban en la sombra. El sol de la tarde hacía brillar su reloj de oro de $20,000, un regalo que yo misma le hice con el fruto de mis inversiones. «No me mires así, Elena», susurró, inclinándose para que solo yo pudiera oler el coñac de su aliento. Una mujer sin tierras es solo un adorno barato, y tú ya no decoras mi sala. Tarde demasiado te diste cuenta de que en este mundo de hombres, tu firma no vale nada sin mi respaldo. Disfruta de la caída, querida, porque desde el barro no se ven las montañas. Sentí el impulso de abofetearlo, de marcar su mejilla con la rabia que me quemaba las entrañas, pero mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia gélida que empezaba a cristalizarse en mi columna vertebral. Miré a mi alrededor. Rostros conocidos, familias de hacendados que habían cenado en mi mesa y brindado con mis mejores vinos, ahora apartaban la vista o cuchicheaban detrás de sus sombreros de ala ancha. Era una paria en mi propio reino, una reina destronada por la firma de un seguro de vida y un contrato de cesión fraudulento. Pero entonces, el aire cambió. Fue como si la presión atmosférica bajara de golpe. Un silencio pesado, denso como la niebla antes de una tormenta de verano, descendió sobre el ruedo. El sonido de unas botas de cuero crudo, rítmicas y pesadas, empezó a subir por la pasarela de madera. No era el caminar errático de un invitado. Era el paso de alguien que es dueño del suelo que pisa por derecho de sangre. El brillo de las esporas de plata era cegador bajo el sol de las 4 de la tarde. Un hombre se detuvo a pocos metros de nosotros. Era imponente, de hombros anchos que parecían cargar con la historia de 1000 batallas agrarias y una fortuna incalculable. Su sombrero negro de fieltro sombreaba unos ojos que no eran humanos, sino de un águila que ha localizado a su presa. Era Ethan, el hacendado de la legendaria hacienda La Fortaleza. El hombre cuya familia poseía títulos de propiedad desde la época imperial y cuyo poder económico era la única muralla que los bancos no se atrevían a tocar. «Parece que hay un error técnico y legal en esta subasta, martillero», dijo Ethan. Su voz era un barítono profundo, una vibración que sentí vibrar directamente en mis huesos. «¿Señor Ethan?» El martillero palideció de inmediato, dejando caer el mazo sobre el atril. «Pero la subasta ha cerrado siguiendo todos los protocolos de la asociación. El señor Julián ha cedido los derechos de la sucesión como administrador legal». Ethan caminó hacia mí, ignorando por completo a Julián y a su amante, como si fueran simples moscas en un establo.
Se detuvo tan cerca que pude oler su presencia. Tabaco fino, madera de cedro vieja, y ese aroma metálico que desprende la tierra, justo antes de que caiga el primer rayo. Sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en mis labios y luego en mi mirada humillada, pero no vi lástima en ellos. Vi un reconocimiento posesivo que me hizo arder la sangre de una forma que nunca había experimentado. «Los derechos de esta mujer no se ceden ni se subastan», sentenció Ethan, volviéndose hacia la multitud con una autoridad que hizo que hasta los caballos más bravos en los corrales guardaran un silencio sepulcral, porque a partir de este momento, la señora Elena cuenta con el respaldo total e irrevocable de la Hacienda La Fortaleza. Y cualquier deuda, cualquier título de propiedad en disputa y cualquier agravio personal se tratará directamente conmigo y con mi equipo legal. Julián soltó una carcajada nerviosa, tratando de recuperar su postura frente a los demás magnates rurales que observaban la escena con los ojos desorbitados. «Ethan, no te metas en esto. Es un asunto de gestión de patrimonio familiar y liquidación de activos. Elena ya no tiene nada que ofrecer. Está acabada financieramente. Llegaste tarde, amigo. El martillo ya cayó». Ethan dio un paso hacia Julián. Fue un movimiento fluido, casi elegante, pero cargado de una amenaza física letal. La diferencia entre un simple gestor de ciudad y un verdadero hacendado de linaje se hizo evidente en ese instante. Julián retrocedió instintivamente, tropezando con el borde de la baranda de madera. «Te equivocas, muchacho», dijo Ethan con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Para la justicia de los hombres de papel, quizás sea tarde, pero para la justicia de esta tierra, para la ley de los que de verdad mandamos aquí, apenas está amaneciendo. No tienes idea del nido de avispas que acabas de patear al tocar lo que no te pertenece». Ethan extendió su mano derecha hacia mí. Sus dedos eran largos, fuertes, marcados por el mando y la riqueza. No era una invitación de cortesía, era un pacto de sangre y hierro. «Elena», me llamó por mi nombre, y por primera vez en años, sentí que mi nombre volvía a tener el peso de una corona. «Mi coche espera afuera de este circo. Tenemos un testamento oculto que revisar en mi despacho y un imperio que reclamar hectárea por hectárea. ¿Vienes conmigo ahora mismo o prefieres quedarte aquí a ver cómo estos buitres terminan de repartirse las migajas de tu pasado?» Miré a Julián. Vi el miedo crudo en sus ojos, el sudor frío bajando por su sien. Vi la envidia devorándolo por dentro al ser eclipsado por un hombre que le cuadruplicaba el patrimonio y el carácter. Luego miré la mano de Ethan, la piel curtida, la seguridad absoluta de quien no conoce la derrota. Si aceptaba esa mano, mi vida anterior moriría en ese ruedo. Dejaría de ser la víctima, la esposa traicionada, para convertirme en la aliada y protegida del hombre más poderoso y oscuro de la región. Entraría en un mundo de contratos de confidencialidad, herencias millonarias protegidas por armas y una guerra sin cuartel por el legado de mis ancestros. Puse mi mano sobre la suya. Su agarre fue firme, caliente, protector como una muralla de piedra. «Lléveme a la fortaleza, señor Ethan», dije, elevando la voz para que el eco llegara hasta el último rincón del picadero. «Tengo muchas deudas que cobrar y muy poca paciencia para los traidores». Caminamos hacia la salida mientras el murmullo de la multitud estallaba a nuestras espaldas como un incendio forestal. Julián gritaba mi nombre, desesperado, pero yo ya no lo escuchaba. El sonido de las esporas de plata de Ethan contra el suelo marcaba el ritmo de mi nueva existencia. Mientras subíamos a su imponente camioneta blindada, Ethan se inclinó hacia mi oído, su aliento rozando mi cuello. «Has tomado la decisión más inteligente de tu vida, Elena. Pero recuerda algo antes de cruzar mis puertas. En mis tierras, lo que entra me pertenece por contrato y por voluntad. Y yo no comparto mis propiedades con nadie. Prepárate, porque mañana tu ex marido deseará no haber nacido».
El trayecto hacia la hacienda La Fortaleza fue un silencio cargado de electricidad y el rugido del motor de la camioneta blindada de Ethan devorando los caminos de tierra. A través de los cristales polarizados, vi cómo las tierras fértiles que una vez fueron de mi abuelo quedaban atrás, siendo reemplazadas por un paisaje más rudo, más imponente. Aquí, la vegetación era más densa, y las vallas de madera cedían el paso a muros de piedra maciza coronados con hierro forjado. Ethan conducía con una mano sobre el volante, con la seguridad de quien no necesita demostrar nada. Sus dedos, largos y fuertes, apretaban el cuero con una firmeza que me hacía preguntarme qué se sentiría estar bajo su protección total, o bajo su mando. ¿Por qué me ayuda, señor Ethan? Rompí el silencio cuando cruzamos el arco de entrada, una estructura de piedra donde colgaba un escudo de armas tallado. Usted es un hombre de negocios, y ahora mismo, yo soy un activo en pérdida. Ethan no apartó la mirada del camino, pero una media sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. En el mundo de los grandes patrimonios, Elena, no existen las pérdidas, solo las inversiones a largo plazo, dijo con esa voz que parecía vibrar desde el centro de la tierra. Julián es un error del sistema. Un hombre que usa el nombre de una familia para saquearla desde adentro es una plaga. Y yo tengo por costumbre desinfectar mis fronteras. Además, tu abuelo y el mío sellaron pactos que los títulos de propiedad actuales no alcanzan a explicar. Tú no eres una desconocida para estas tierras, aunque lo hayas olvidado en la ciudad. Antes de que entremos en los secretos que esconden las paredes de esta hacienda, déjame recordarte algo que Julián nunca entendió. El poder no se pide, se toma. Si todavía no te has suscrito a este canal, lo estás haciendo como él, perdiendo el tiempo. Haz clic ahora, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas cómo Ethan y yo destruimos el fraude que me dejó en la calle. Únete a la familia de los que mandan, no de los que obedecen. Llegamos a la casa principal. No era una construcción moderna, era una mansión de estilo colonial, inmensa, con balcones de madera oscura y una iluminación cálida que la hacía parecer una joya incrustada en la oscuridad de la llanura. Al bajar, el aire era diferente. Olía a pino, a caballos limpios y a ese tipo de dinero antiguo que no necesita presumir. Un hombre mayor, vestido con una pulcritud militar, salió a recibirnos. «Bienvenida a la fortaleza, señora», dijo el hombre, inclinando levemente la cabeza. «Señor Ethan, el equipo legal ya está en la biblioteca. Los peritos en gestión de patrimonio han terminado de revisar los seguros de vida que el señor Julián intentó cobrar por adelantado». Ethan me puso la mano en la base de la espalda. Fue un gesto breve, pero la quemazón de su palma a través de la seda de mi vestido me hizo recuperar el aliento. Me guió por pasillos con suelos de mármol y cuadros de antepasados que parecían vigilar cada uno de mis pasos. Entramos en la biblioteca. Era una sala inmensa, con paredes cubiertas de libros hasta el techo y una mesa de roble donde descansaban carpetas llenas de sellos notariales y documentos con el timbre del Estado. «Siéntate, Elena», ordenó Ethan, señalando una silla de cuero. «Julián cree que te ha dejado sin nada porque manipuló la sucesión de las tierras del valle. Pero lo que ese idiota no sabe es que tu abuelo, previendo que te casarías con un buitre, creó un fideicomiso ciego en el extranjero vinculado a un testamento oculto». Mi corazón dio un vuelco. ¿Un testamento oculto? Mi abuelo siempre fue un hombre precavido, pero jamás mencionó que existiera una segunda vía legal. «Aquí está el problema», continuó Ethan, sentándose frente a mí y abriendo una carpeta con una pestaña dorada. «Para activar ese fondo y recuperar tus tierras, necesitas un aval de alguien con un patrimonio triple al de la deuda reclamada. Alguien que firme como tu protector legal y financiero. Julián pensó que te dejaría sola, que nadie se atrevería a enfrentarse a la red de influencias que ha tejido en la ciudad. Pero él no contaba con usted», susurré. «Él no contaba con que yo te quería a mi lado,
corrigió Ethan, fijando sus ojos oscuros en los míos. Pero este contrato de respaldo no es gratuito, Elena. Si firmo este documento, tu patrimonio queda vinculado al mío durante los próximos 5 años. Gestión, títulos, seguros y tu presencia aquí, en esta casa. Serás la soberana de estas tierras, pero bajo mi ley. Miré los documentos. Era una herencia millonaria en juego, pero también era mi libertad. Sin embargo, al recordar la risa de Julián y la cara de suficiencia de su amante en el ruedo, el precio de Ethan me pareció barato. ¿Dónde firmo?, pregunté, extendiendo la mano hacia la pluma de plata que descansaba sobre la mesa. Ethan se levantó lentamente, rodeó la mesa y se colocó detrás de mí. Sentí su calor, su respiración cerca de mi oído mientras su mano cubría la mía sobre el papel. No tan rápido, Elena. Primero, quiero que veas lo que le sucede a los que intentan robar lo que yo protejo. Señaló un monitor en la pared que mostraba las cámaras de seguridad de los límites de la propiedad. En la entrada de la hacienda pude ver la camioneta de Julián. Estaba gritando a los guardias, exigiendo que me entregaran, golpeando el capó de su vehículo con una desesperación patética. «Él cree que puede entrar aquí», dijo Ethan con un tono gélido. «No sabe que a partir de mañana, sus cuentas bancarias estarán congeladas por una investigación de fraude y que sus títulos de propiedad no valdrán ni el papel en el que están impresos. Esta noche, dormirás en la suite principal. Mañana, despertaremos siendo los dueños de su destino». Ethan presionó un botón en el escritorio. «Capataz, el señor Julián está invadiendo propiedad privada. Proceda según el protocolo de la fortaleza. Saquen a ese perro de mis tierras». En la pantalla, vi cómo 2 hombres armados se acercaban al vehículo de mi exmarido. No hubo discusión. Fue una demostración de poder puro. Julián, el hombre que me había humillado hacía unas horas, fue obligado a subir a su coche y escoltado fuera del camino mientras las luces de seguridad de la hacienda lo bañaban en una luz roja de advertencia. Ethan me soltó la mano y me entregó la pluma. «Bienvenida a la guerra, Elena. Espero que estés lista para ensuciarte las manos de seda, porque mañana vamos a reclamar lo que es tuyo por derecho y lo que es mío por ambición». Firmé el documento con un trazo firme. Al terminar, Ethan tomó el papel, lo sopló para secar la tinta y me miró con una intensidad que me hizo comprender que mi antigua vida no solo había terminado. Había sido enterrada bajo las piedras de la fortaleza. La noche en la fortaleza no era silenciosa. El viento de la llanura golpeaba contra los ventanales de madera noble, produciendo un silbido que parecía el lamento de aquellos que habían intentado desafiar estos muros y fracasaron. Me encontraba en la biblioteca, frente a Ethan, viendo cómo guardaba el documento que acababa de firmar en una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro de una batalla colonial. Ese papel no era solo un acuerdo de gestión de patrimonio, era mi rendición y mi ascenso, todo en uno. Ethan se sirvió un whisky, el cristal del vaso tintineando contra la decantadora de plata. No me ofreció. Él sabía que yo necesitaba tener los sentidos alerta, no adormecidos por el alcohol. «Julián cree que su mayor pecado fue humillarte en público», dijo Ethan, dándose la vuelta y apoyándose en el borde de su escritorio de caoba. Pero su verdadero error fue pensar que la gestión de una herencia millonaria se hace con abogados de ciudad y sonrisas en los cócteles. Aquí, en la tierra, el patrimonio se defiende con los dientes. Caminó hacia mí, deteniéndose a una distancia que desafiaba cualquier protocolo. Podía ver el reflejo de la luz de las velas en sus ojos, una mirada que no pedía permiso para analizar cada uno de mis pensamientos. «Mañana a primera hora, mis auditores entrarán en las oficinas de la Administración del Valle. Vamos a ejecutar la cláusula de incumplimiento de seguro de vida que Julián intentó desviar a su nombre. Pero para que eso funcione, Elena, tienes que ser impecable. A partir de este momento, eres la señora de la fortaleza ante los ojos del mundo. No quiero ver una sola lágrima por ese traidor».
Las reinas no lloran por los bufones que intentaron robarles la corona. Antes de que te cuente el secreto que descubrimos en el sótano de la hacienda esa misma noche, escucha bien. Lo que estás presenciando es el poder de una alianza inquebrantable. Si todavía estás ahí, escuchando en la penumbra de tu habitación o mientras trabajas, y no te has suscrito, estás dejando que el azar controle tu vida. No seas como Julián. Toma el control. Suscríbete ahora y únete a los que saben que la venganza es un plato que se sirve con títulos de propiedad en la mano. Ethan dejó el vaso sobre la mesa y se acercó aún más. Su mano subió lentamente hasta rozar el mechón de pelo que caía sobre mi hombro. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió mi piel y me recordó que estaba viva, que ya no era la sombra marchita al lado de un adúltero. «Hay algo que no te dije en el ruedo, Elena», susurró, su voz bajando a un tono que solo yo podía escuchar. «Tu abuelo no solo dejó un testamento oculto, dejó una deuda de honor. Mi familia ha esperado 3 generaciones para que una mujer de tu estirpe tuviera el valor de cruzar ese arco de entrada y pedir protección. No te estoy ayudando por caridad. Te estoy ayudando porque tu sangre y la mía están destinadas a gobernar esta provincia desde hace un siglo». «¿Un pacto de sangre?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara bajo su escrutinio. «Mi abuelo nunca habló de deudas, solo de legados». «El legado es la deuda», sentenció Ethan. Él sabía que los hombres como Julián aparecerían tarde o temprano. Sabía que la aristocracia rural es un nido de serpientes hambrientas de hectáreas. Y sabía que solo un hacendado de linaje imperial podría proteger lo que es tuyo. Pero a cambio, Elena, la fortaleza exige lealtad absoluta. Si intentas jugar a 2 bandas, si intentas perdonar a ese hombre o negociar a mis espaldas, las consecuencias no vendrán de un tribunal, vendrán de mí. Dio un paso atrás, rompiendo la tensión física, pero dejando una presión psicológica aún más fuerte en la habitación. Abrió un cajón y sacó una caja de terciopelo azul. Al abrirla, un juego de llaves de hierro antiguo y un anillo con un sello de esmeralda brillaron bajo la lámpara. «Estas son las llaves de la caja de seguridad del Banco Agrario. Allí están los títulos originales de las tierras del valle, los que Julián cree que quemó, pero que tu abuelo puso bajo mi custodia hace 10 años. Y este anillo…» Tomó mi mano derecha, deslizándolo en mi dedo anular, con una firmeza que me heló el aliento. «Es para que todos sepan que has vuelto. No como la exmujer de nadie, sino como la mujer que tiene el respaldo de Ethan». El peso de la esmeralda era real. El peso de mi nueva realidad era abrumador. Miré el sello en mi mano y luego miré a Ethan. Él no buscaba mi amor, buscaba mi soberanía para fortalecer la suya. Era un contrato de sangre, una alianza de hierro en un mundo de cristal. «Ahora, ve a descansar», dijo, dándome la espalda para mirar por el gran ventanal hacia la oscuridad de sus dominios. «Mañana iremos al pueblo. Quiero que Julián te vea entrar al banco con ese anillo. Quiero ver cómo se le escapa el aire cuando comprenda que la herencia que intentó robar ahora tiene un dueño que no puede comprar y un guardián que no sabe lo que es la piedad». Salí de la biblioteca sintiendo que el suelo bajo mis pies ya no era barro, sino roca firme. Mientras subía las escaleras hacia la suite principal, el tintineo de algo metálico en el pasillo me hizo detenerme. Era el capataz, el hombre de Ethan, que me miró con un respeto que rayaba en el temor. «La habitación está lista, señora», dijo con voz grave. «Los hombres de seguridad están en sus puestos. Nadie entra ni sale de la fortaleza sin que el patrón lo autorice. Descanse. Mañana empieza la cosecha de los traidores». Me encerré en la habitación y me acerqué al espejo. Ya no reconocía a la mujer que había sido humillada en el lecho de caballos. La mujer en el reflejo tenía los ojos fríos, la barbilla alta y un anillo que brillaba con la promesa de una ruina total para quienes se atrevieron a despreciarla. El hacendado me había dado las armas. Ahora, yo me encargaría de apretar el gatillo. El sol de la mañana en la llanura no sale con suavidad.
Golpea como un mazo de oro contra los muros de piedra de la fortaleza. Desperté en una cama de sábanas de lino egipcio, en una habitación que era más grande que todo el departamento donde Julián me había confinado en la ciudad. El techo tenía vigas de madera de quebracho y las paredes estaban adornadas con tapices que narraban conquistas de tierras que ahora, técnicamente, me pertenecían bajo la sombra de Ethan. Me puse un traje de montar de seda negra y cuero, ajustado al cuerpo como una armadura. Al mirarme al espejo, el anillo de esmeralda que Ethan me había entregado la noche anterior brillaba con una luz tóxica. Ya no era la mujer deshecha que lloraba en el barro del ruedo. Era un activo de guerra. Bajé las escaleras y encontré a Ethan en el gran comedor. No estaba desayunando. Estaba revisando mapas topográficos y documentos de gestión de patrimonio con un equipo de hombres que vestían trajes oscuros, un contraste violento con las paredes rústicas de la hacienda. Eran sus auditores y sus abogados, los tiburones que devorarían los restos de la empresa de Julián. «Llegas a tiempo», dijo Ethan sin levantar la vista del mapa. Su voz, incluso de mañana, tenía esa vibración de autoridad absoluta. Julián acaba de intentar entrar en las cuentas de la sucesión. El sistema de seguridad bancaria rebotó la operación. Ahora mismo, ese hombre está en el pueblo, desesperado, tratando de entender por qué su firma ya no tiene valor legal. Antes de que te cuente cómo fue nuestro reencuentro en la plaza del pueblo, donde el poder de Ethan hizo que la tierra temblara bajo los pies de los traidores, quiero que hagas algo. Esta historia de venganza real está llegando a un punto de no retorno. Si estás disfrutando de este ascenso al poder y no te has suscrito, estás perdiendo el acceso a la mejor estrategia de recuperación de dignidad que existe. Suscríbete ahora. Dale a esa campana. No dejes que los Julián de la vida te ganen la partida. Únete a la élite de la fortaleza. Ethan se levantó y se acercó a mí. Me analizó de arriba a abajo, deteniéndose en mi mirada fija. «Esa es la expresión que quiero», afirmó, y por un segundo, su mano rozó mi mejilla, un gesto casi tierno si no fuera por la frialdad de su propósito. «Hoy vamos a realizar la inspección de linderos. Vamos a entrar en las tierras del valle, las que él cree que le pertenecen. Quiero que vea que no solo has recuperado tu patrimonio, sino que lo has multiplicado al aliarte conmigo». Salimos a la entrada principal. Allí nos esperaba una caravana de camionetas blindadas y un grupo de jinetes con espuelas de plata que brillaban bajo el sol inclemente. Ethan montó un semental negro que parecía una extensión de su propia voluntad. Yo monté una yegua blanca, un regalo de mi abuelo que él había mantenido en secreto en estas tierras durante años. Cabalgamos hacia el valle. Al llegar a la cerca que dividía la fortaleza de mis antiguas tierras, vimos el vehículo de Julián. Él estaba allí, junto a Mónica, su amante. Ella llevaba un vestido demasiado caro para el campo, luciendo fuera de lugar, como un parásito en un jardín de hierro. Julián se bajó del coche, gritando, agitando unos papeles que el viento de la llanura intentaba arrebatarle. «Elena, esto es un secuestro de propiedad», rugió él, acercándose a la valla. «Ese testamento oculto es un fraude. Tengo abogados en la capital que van a destruir a este hacendado de pacotilla». Ethan ni siquiera se inmutó. Hizo avanzar a su caballo hasta que el animal estuvo a escasos centímetros de la cara de Julián. El contraste era humillante. Julián, sudoroso y pequeño, frente a la imponente figura de Ethan, cuya sombra cubría por completo al traidor. «Tus abogados de la capital no tienen jurisdicción sobre la tierra que yo piso, muchacho», dijo Ethan con una calma que helaba la sangre. «He revisado tus seguros de vida y los contratos de gestión. Has cometido 3 delitos federales de fraude hipotecario para pagar tus deudas de juego. Ahora mismo, la policía agraria está de camino a tu oficina para incautar tus libros contables». Julián palideció. Miró a Mónica, que dio un paso atrás, empezando a oler el hedor de la derrota. «Elena, por favor», suplicó Julián, cambiando su tono de la soberbia a la lástima. «Somos familia. No puedes dejar que este hombre nos arruine».
todo lo que hice fue para asegurar nuestro futuro. Me adelanté con mi yegua, colocándome al lado de Ethan. Levanté mi mano derecha, dejando que el sol hiciera que la esmeralda deslumbrara a mi ex marido. No hay nosotros, Julián. Solo hay una soberana y un estafador que se quedó sin trucos. Dije, y mi voz no flaqueó ni un milímetro. El tiempo de las súplicas terminó en el ruedo. Ahora, cada vez que mires estas montañas, recuerda que cada hectárea es un clavo en el ataúd de tu reputación. Tarde demasiado entendiste que el poder de Ethan no es una muralla que puedas saltar. Es la tierra que te va a tragar. Ethan hizo una señal a sus hombres. Los jinetes rodearon el coche de Julián, obligándolo a retroceder. No hubo violencia física. No fue necesaria. Fue la presión psicológica de un imperio rural que se cerraba sobre un intruso. «Vámonos, Elena», dijo Ethan, girando su caballo. «Tenemos un testamento que protocolizar y una cena con el gobernador. Hay que celebrar que el valle ha vuelto a manos que saben cómo gobernarlo». Mientras nos alejábamos, escuché el grito desesperado de Julián, pero ya no me afectaba. El peso de la fortaleza estaba en mis hombros, y por primera vez en mi vida, no se sentía como una carga, sino como una armadura. Al mirar de reojo a Ethan, vi que me observaba con una mezcla de respeto y una posesividad oscura, que me hizo comprender que esto apenas era el principio. La herencia millonaria era solo el trofeo. La verdadera guerra por el trono de la llanura acababa de empezar. El despacho de Ethan en la fortaleza no era un lugar para la burocracia, era un santuario de poder. Las paredes estaban revestidas de cuero repujado y el aire estaba impregnado de un aroma a tabaco de pipa y libros antiguos que custodiaban secretos de más de un siglo. Afuera, la tormenta que había amenazado toda la tarde finalmente estalló, golpeando los cristales con una furia que parecía querer entrar a participar en nuestra conspiración. Ethan estaba sentado frente a una caja de seguridad de acero reforzado que sus hombres habían traído desde la bóveda secreta del sótano. Sobre la mesa, una lámpara de luz cálida iluminaba el documento que cambiaría el mapa de la región para siempre, el verdadero testamento de mi abuelo, el documento oculto que Julián pensó que no existía. Tu abuelo fue un estratega, Elena. Sabía que el patrimonio es una presa que atrae a los lobos, dijo Ethan, deslizando el documento hacia mí. Julián se basó en una copia legal de la sucesión que él mismo manipuló, pero este original, protocolizado ante un notario que murió jurando lealtad a mi familia, especifica que las tierras del valle solo pueden ser transferidas si existe un consentimiento mutuo de los linajes de la fortaleza y los alazanes. Mis manos temblaron levemente al tocar el papel amarillento. Allí estaba la firma de mi abuelo, firme y decidida. Pero había algo más, una cláusula en letra pequeña, escrita a mano, que hablaba de un seguro de vida de gestión internacional, valorado en $10 millones, que solo se activaría en caso de traición patrimonial. Antes de que te revele el nombre del cómplice que Julián tenía dentro de mi propia familia, detente. Lo que estás escuchando es cómo se desmantela una mentira millonaria. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te estás perdiendo el acceso a la verdad. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana. No dejes que el destino te encuentre sin preparación. Sé como Ethan, suscríbete y toma el control de la narrativa. Esto significa que Julián no solo no es dueño de nada, susurré, sintiendo cómo una pieza del rompecabezas encajaba en mi mente, sino que está en deuda con el fondo de inversión de mi familia por cada centavo que ha gastado en el último año. Exactamente, confirmó Ethan, levantándose y caminando hacia el ventanal, donde los rayos iluminaban momentáneamente su perfil imponente. Julián ha usado títulos de propiedad inexistentes como colateral para préstamos de gestión de riesgo en el extranjero. Ha construido un castillo de naipes sobre mi tierra, y yo estoy a punto de soplar. Ethan se dio la vuelta. Su mirada era una mezcla de frialdad ejecutiva y una intensidad que me cortaba la respiración.
Pero hay un precio, Elena. Siempre lo hay. Para que este testamento sea admitido en la Corte Agraria mañana, debemos demostrar que nuestra alianza es total. Los auditores necesitan ver que no hay fisuras. Julián va a intentar atacarte donde más te duele. Tu reputación. Dirá que te vendiste a mí, que eres mi prisionera en la fortaleza. Me levanté de la silla, sintiendo el peso del anillo de esmeralda en mi dedo. La rabia que me había consumido en el ruedo se había transformado en un acero templado. Que digan lo que quieran, Ethan. He pasado meses siendo la esposa perfecta, mientras él me robaba la vida. Si el precio de mi herencia es ser la mujer del hacendado más temido del país, es un precio que pagaré con gusto. Julián me quería pequeña. Tú me quieres poderosa. La elección es obvia. Ethan dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su mano se cerró suavemente sobre mi nuca, obligándome a sostenerle la mirada. Sentí el frío de sus esporas de plata tintinear mientras se inclinaba hacia mí. No te equivoques, Elena. No te quiero solo poderosa. Te quiero dueña de cada hectárea que tu abuelo te dejó, para que cuando caminemos juntos por el valle, el mundo sepa que nada ni nadie puede tocarnos. Mañana, el abogado de Julián recibirá una notificación que le quitará hasta el aire que respira. Pero esta noche quiero que entiendas lo que significa estar bajo la protección de la fortaleza. De repente, la puerta del despacho se abrió. Era el jefe de seguridad, empapado por la lluvia y con una expresión de urgencia. Patrón, hemos interceptado una comunicación. Julián no está solo. Ha contactado a los inversores del norte, los que quieren convertir el valle en un complejo industrial. Están moviendo fondos para intentar comprar la deuda de Elena antes de que el testamento sea público. La mandíbula de Ethan se tensó. El aire en la habitación se volvió pesado, como si la tormenta de afuera se hubiera trasladado al interior. Que lo intenten, dijo Ethan con una voz que prometía ruina. Preparen los caballos para la madrugada. Vamos a ir a la oficina de registros antes de que abran las puertas. Elena, prepárate. Mañana no solo recuperamos tus tierras, mañana empezamos la cacería final. Él me soltó, pero el calor de su mano permaneció en mi piel mucho después de que saliera del despacho. Me quedé sola con el testamento oculto bajo la luz de la lámpara. Julián pensó que me había dejado en el barro, pero gracias a Ethan, estaba a punto de convertirme en la pesadilla de todos aquellos que alguna vez dudaron de mi linaje. La herencia millonaria ya no era un sueño. Era una declaración de guerra firmada con tinta y sangre. El alba en la llanura no trajo paz, sino el frío cortante de una guerra que ya no se libraba con palabras, sino con la presencia física del poder. El sonido de las esporas de plata de Ethan resonaba en el suelo de piedra del patio principal, mientras los mozos de cuadra preparaban los caballos bajo una llovizna persistente. Cada tintineo era un recordatorio. En estas tierras, el respeto se mide por el peso del metal y la firmeza del pulso. Ethan me esperaba junto a su semental, envuelto en un poncho de lana oscura que le daba un aire de soberano antiguo. Me lanzó una mirada que recorrió mi traje de montar, deteniéndose en mi rostro con una aprobación gélida. Hoy no solo vamos a registrar un documento, Elena, dijo, mientras me ayudaba a montar con una fuerza que me hizo sentir pequeña y protegida a la vez. Hoy vamos a marcar el territorio. Julián ha citado a sus inversores del norte en la pulpería del pueblo, justo frente al registro de la propiedad. Cree que la presencia de hombres con maletines y títulos universitarios me va a intimidar. Cabalgar al lado de Ethan era sentir el peso de la historia. A medida que nos acercábamos al pueblo, los campesinos se quitaban el sombrero al vernos pasar. No era cortesía, era el reconocimiento de quien ostentaba el mando real sobre los seguros de vida, los créditos agrarios y el pan que llegaba a sus mesas. Antes de que te narre el enfrentamiento cara a cara en la plaza, donde Ethan redujo a cenizas la arrogancia de Julián con una sola frase: necesito que hagas algo por tu propio patrimonio emocional. Si estás aquí, vibrando con esta historia de justicia rural y aún no te has suscrito, estás dejando que otros decidan tu camino.
haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. En este canal, no somos víctimas. Somos los dueños de nuestra propia hacienda. Suscríbete y reclama tu lugar en la fortaleza. Llegamos a la plaza del pueblo. Allí, estacionados frente al edificio gubernamental, estaban los coches de lujo de los inversores. Julián estaba en el centro de un círculo de hombres trajeados, gesticulando con una desesperación que intentaba disfrazar de autoridad. Cuando el sonido de los cascos de nuestros caballos y el tintineo de las esporas de Ethan inundaron el lugar, el silencio se propagó como un incendio. Ethan desmontó con una elegancia letal. Caminó hacia Julián sin prisa, dejando que el sonido de su paso marcara el ritmo de la caída de su enemigo. Yo bajé de mi yegua y me coloqué a su lado, sintiendo cómo el anillo de esmeralda pesaba en mi mano como una declaración de guerra. «¿Qué haces aquí, Ethan?», escupió Julián, aunque su voz temblaba ligeramente. «Este es un asunto de gestión de activos privados. Estos señores representan al fondo de inversión que va a sanear las tierras del valle. Elena ya no tiene voz aquí». Uno de los inversores, un hombre de pelo cano y mirada condescendiente, dio un paso al frente. «Señor Ethan, entendemos su influencia local, pero los títulos de propiedad que el señor Julián nos ha presentado están avalados por créditos de gestión de riesgo internacional. Si usted interfiere, nos veremos obligados a...». Ethan no lo dejó terminar. Se acercó tanto al hombre que el inversor tuvo que retroceder, tropezando con el escalón del registro. «Tus créditos valen lo mismo que el barro en mis botas», sentenció Ethan, y su voz era un trueno contenido. «He traído conmigo el protocolo del testamento oculto de la sucesión original. Ese documento que Julián olvidó mencionar invalida cualquier contrato de cesión de los últimos 10 años. Elena no solo tiene voz, tiene la propiedad absoluta de cada piedra que ustedes pretenden pavimentar». Julián intentó abalanzarse hacia mí, pero el capataz de Ethan, que siempre aparecía como una sombra, le bloqueó el paso con un brazo que parecía de acero. «Elena, diles que es mentira», gritó Julián, su rostro transformándose en una máscara de odio y miedo. «Diles que vas a respetar nuestro acuerdo. Ese hombre solo te está usando para quedarse con todo». Me adelanté, dejando que la luz del sol golpeara el anillo de esmeralda justo frente a sus ojos. «El único que usó a alguien aquí fuiste tú, Julián. Me usaste como garantía de tus deudas y como adorno en tus fiestas. Pero Ethan me ha dado el arma para destruirte. El acuerdo que tú buscas ya no existe. Lo que existe es una auditoría de gestión que va a revelar cómo desviaste los seguros de vida de mi familia para pagar tus vicios». Ethan se volvió hacia los inversores con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señores, tienen 5 minutos para subir a sus coches y salir de mi jurisdicción. Si para cuando el reloj de la plaza marque las 10 siguen aquí, mis abogados iniciarán una demanda por complicidad en fraude patrimonial. Y les aseguro que el seguro de responsabilidad de su fondo no cubrirá lo que yo voy a hacerles en los tribunales agrarios». Los hombres del norte no necesitaron más. Intercambiaron miradas de pánico, recogieron sus carpetas y se dirigieron a sus vehículos sin mirar atrás. Julián se quedó solo en medio de la plaza, viendo cómo sus castillos de naipes se derrumbaban ante el peso de las esporas de plata de un hombre de verdad. Ethan se acercó a él por última vez. Se inclinó y le susurró algo al oído que hizo que Julián cayera de rodillas en el polvo. Luego, Ethan me tomó del brazo con una firmeza posesiva y me guió hacia el interior del registro de la propiedad. «Hoy has sido una soberana, Elena», dijo mientras caminábamos por el pasillo. «Pero no te confíes. Los animales heridos son los que más muerden cuando se ven acorralados. Julián ya no tiene dinero, pero todavía tiene odio. Y el odio es un combustible muy barato». Mientras entregábamos el testamento oculto al registrador, sentí que una parte de mi alma finalmente descansaba. La herencia millonaria estaba volviendo a casa, pero al mirar a Ethan, supe que el precio de este poder iba mucho más allá de las hectáreas y el oro. Estaba ligada a él, a su fuerza y a su oscuridad, y por primera vez no quería escapar.
La invitación a la gala anual de la Asociación de Grandes Hacendados llegó como un desafío directo. No era una simple cena. Era el campo de batalla donde la aristocracia rural decidiría si me aceptaba como la nueva soberana de las tierras del valle o si me devoraban viva bajo sus cubiertos de plata. Julián estaría allí, intentando salvar los restos de su reputación con mentiras desesperadas sobre mi secuestro emocional en la fortaleza. Ethan decidió que no entraríamos en silencio. Para un hacendado de su linaje, la visibilidad es la forma más letal de armadura. Esa noche, me puse un vestido de terciopelo azul noche que parecía capturar la luz de las estrellas, pero en mi cuello pesaba algo más valioso que cualquier joya de catálogo. El collar de zafiros que perteneció a la madre de Ethan, una pieza vinculada a un seguro de protección patrimonial que solo las mujeres de su casta habían portado. «Recuerda, Elena», me dijo Ethan mientras la limusina blindada se detenía frente a la mansión del club agrario. «En esa sala no hay amigos, solo competidores evaluando nuestra debilidad. No busques aprobación, busca respeto. El mismo respeto que imponen las sectarias que ahora recuperamos». Al bajar, los flashes de la prensa local y las miradas inquisitivas de las familias más poderosas de la región se clavaron en nosotros. Ethan no me ofreció el brazo, simplemente caminó a mi lado, dejando que su presencia imponente abriera paso entre la multitud como un barco rompiendo el hielo. Antes de que te describa el brindis que dejó a Julián sin palabras y a su amante en la ruina social absoluta, detente. Estás escuchando el clímax de una estrategia de poder. El 99% de los que observan este ascenso no tienen el valor de suscribirse. No seas un espectador pasivo de tu propia vida. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la bellota de la campana. Únete a los que, como Ethan y yo, no negociamos con traidores. Suscríbete ahora. Entramos al salón principal. El aroma a flores exóticas y perfumes caros apenas ocultaba el olor a envidia. Julián estaba en una mesa lateral, rodeado de un pequeño grupo de aliados que aún creían en su gestión de patrimonio. Al vernos, su rostro pasó de la palidez al rojo intenso. Se levantó, con una copa de cristal en la mano que temblaba visiblemente. «¡Es un insulto!», gritó Julián, rompiendo el protocolo de la cena. «Esa mujer que ven ahí está bajo coacción. El señor Ethan ha manipulado un testamento oculto para robarme lo que legalmente me pertenece por matrimonio. Exijo una auditoría inmediata de los títulos de propiedad de la fortaleza». El salón quedó en un silencio sepulcral. Los camareros se detuvieron y los grandes hacendados bajaron sus cubiertos. Ethan no se apresuró. Se tomó un momento para ajustar los puños de su camisa y luego miró a Julián con una lástima que fue más hiriente que cualquier insulto. «Hablas de legalidad, Julián, como si supieras lo que significa», dijo Ethan, y su voz recorrió el salón con la autoridad de un juez. «Pero ya que mencionas la auditoría, permíteme ahorrarte el trabajo. He traído conmigo los resultados de la investigación de los seguros de vida de la familia de Elena». Ethan hizo una señal, y su asistente entregó una carpeta de cuero a la presidenta de la asociación. «Descubrirán que el señor Julián no solo intentó desviar fondos», continuó Ethan, dando un paso hacia el centro del salón, «sino que falsificó la firma de la sucesión para hipotecar tierras que estaban protegidas por un fideicomiso de linaje. Lo que ven aquí no es un hombre defendiendo su honor. Es un estafador tratando de ocultar que su patrimonio actual es igual a cero». Me adelanté, dejando que el brillo de mis joyas y la firmeza de mi mirada hablaran por mí. «Julián, me llamaste adorno en el ruedo de subastas», dije, y mi voz sonó cristalina y fría. «Hoy, ese adorno es la dueña de la deuda que va a embargar hasta el coche en el que viniste esta noche. Gracias a la gestión de Ethan, he recuperado los derechos de agua del valle. Mañana, tus campos se secarán, porque la llave del flujo la tengo yo». Mónica, la amante de Julián, intentó decir algo, pero la mirada de las otras mujeres de la aristocracia la silenció. En este mundo, la traición se perdona,
pero la pobreza y el fraude son pecados capitales. Ethan levantó su copa de vino tinto, un gesto que todos los presentes imitaron por puro instinto de supervivencia. «Un brindis», anunció Ethan, mirando directamente a los ojos de los inversores que aún dudaban. «Por la nueva soberana del valle, y por los que son lo suficientemente inteligentes como para saber con quién aliarse cuando la tierra decide cambiar de manos». Julián se desplomó en su silla, solo y derrotado en medio de la opulencia que ya no le pertenecía. La cena de lobos había terminado, y nosotros éramos los únicos que seguíamos en pie. Mientras Ethan me guiaba hacia nuestra mesa, sentí que el poder de su apellido y la fuerza de mi venganza se habían fusionado en algo indestructible. La herencia millonaria era nuestra, y el precio de la traición acababa de ser cobrado en la moneda más cara de la región: la humillación pública total. La mañana siguiente a la gala, el aire en el despacho de Ethan se sentía cargado con el peso de la victoria, pero también con la densidad de lo que estaba por venir. No era suficiente con haber humillado a Julián. En el mundo de la aristocracia rural, si no hay papeles firmados con sellos de oro, la victoria es solo humo. Ethan estaba sentado frente a una mesa cubierta de planos catastrales que se extendían como las venas de un gigante de tierra. «Aquí es donde el juego se vuelve real, Elena», dijo Ethan, señalando una zona sombreada en rojo en el mapa. Julián cometió un error de principiante en su gestión de patrimonio. Pensó que los títulos de propiedad eran estáticos. No se dio cuenta de que tu abuelo, en su infinita desconfianza, dividió la titularidad en capas de seguros de vida y derechos de usufructo que solo pueden consolidarse con una firma, la tuya, avalada por mi patrimonio. Me acerqué a la mesa. El anillo de esmeralda chocó contra el cristal del mapa, produciendo un sonido seco. Vi cómo mi nombre aparecía en los márgenes de las escrituras de 1950, vinculadas a la hacienda Los Alazanes. Julián había estado viviendo en una mentira legal durante años, y yo acababa de recibir el mazo para romperla. Antes de que te revele el movimiento maestro que Ethan hizo para dejar a Julián sin un solo acre donde caerse muerto, escucha con atención. Estamos en el corazón de la estrategia. Si has llegado hasta aquí y aún no eres parte de los suscriptores de Historias para escuchar mientras trabajas, estás dejando tu herencia en manos de la suerte. No permitas que nadie gestione tu tiempo ni tu atención. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora. Sé el dueño de tu destino, tal como yo me convertí en la dueña de estas tierras. ¿Qué pasa con los inversores del norte?, pregunté, sintiendo la frialdad del papel bajo mis dedos. Ellos no se rendirán solo porque les gritaste en la plaza. Ethan soltó una risa seca, un sonido que tenía más de advertencia que de humor. Los inversores del norte solo entienden el lenguaje de la rentabilidad. Esta madrugada, mi equipo legal envió notificaciones de título en disputa a todos sus bancos. Sus líneas de crédito están congeladas. Nadie pone dinero en una tierra cuya dueña está protegida por la fortaleza. Julián les vendió un espejismo, y ahora ellos vendrán por su cabeza para recuperar lo invertido. En ese momento, el teléfono de satélite de Ethan vibró sobre la madera noble. Él lo puso en altavoz. Era el registrador del pueblo, su voz cargada de un nerviosismo evidente. «Patrón, el señor Julián está aquí. Trajo a un juez de paz de la capital. Dice que tiene una orden de embargo preventivo sobre los activos de Elena por abandono de hogar y gestión negligente. Dice que ella no está en pleno uso de sus facultades». La mirada de Ethan se oscureció. Sus ojos se volvieron dos pozos de obsidiana. «Dile a ese juez que verifique la jurisdicción de estas tierras», sentenció Ethan con una voz que hizo que el registrador tragara saliva al otro lado de la línea. «Y dile a Julián que si pone un pie dentro del registro con esa orden falsa, mis hombres lo procesarán por desacato a la ley agraria de 1920. Elena no está abandonando nada. Está reclamando su trono». Ethan colgó y se volvió hacia mí. Se acercó tanto que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una fuerza primitiva que contrastaba con su traje a medida.
Es hora de ir, Elena. Vamos a protocolizar estos títulos de propiedad. Quiero que tú misma le entregues la notificación de desahucio. Julián cree que puede usar la ley de la ciudad contra nosotros, pero olvidó que en este valle, la ley soy yo y el derecho es tuyo por nacimiento. Salimos de la hacienda en una caravana que parecía un desfile militar de lujo. Al llegar al pueblo, el ambiente estaba tenso. Julián estaba en las escaleras del registro, junto a un hombre de traje gris que sostenía un maletín con nerviosismo. Al vernos bajar de la camioneta, Julián intentó una última vez recuperar su fachada de hombre de negocios. ¡Elena!, gritó, señalando al juez. Este hombre tiene la autoridad para llevarte a una evaluación. Estás siendo manipulada por Ethan. Tu patrimonio corre peligro bajo su custodia. Firma esta cesión voluntaria y retiraré los cargos de demencia. Caminé hacia él con una calma que lo descolocó. No me detuve hasta estar a un paso de su cara, permitiendo que todos los presentes vieran la diferencia entre el hombre que me había humillado y el hacendado que ahora me protegía desde atrás. El único que ha perdido la razón aquí eres tú, Julián, dije, sacando de mi sobre de cuero el título de propiedad original con el sello de la fortaleza. Estos documentos certifican que la hacienda Los Alazanes ha pasado a ser parte de un consorcio de gestión donde yo soy la única firmante autorizada. Tu orden de embargo no vale nada porque no tienes activos que embargar. Todo lo que creías poseer ya ha sido absorbido por mis deudas de honor contra ti. Ethan dio un paso al frente, colocando su mano sobre mi hombro con una posesividad que hizo que el juez de paz retrocediera 3 pasos. Señor juez, dijo Ethan, su voz resonando en toda la plaza, le sugiero que revise los antecedentes de este hombre antes de que su carrera termine en el mismo pozo de deudas que él ha cavado. Aquí están los títulos, aquí está la dueña, y aquí estoy yo, para asegurar que nadie, ni de la capital ni de ninguna parte, vuelva a poner en duda la gestión de Elena. Julián miró los papeles. Su rostro se volvió de un color gris ceniza. El juez, dándose cuenta del terreno peligroso que pisaba, cerró su maletín y se alejó sin decir una palabra. Julián se quedó solo, con el papel de su orden de embargo arrugado en la mano, mientras la gente del pueblo empezaba a señalarlo y a reírse por lo bajo. «Toma esto», le dije, entregándole un sobre blanco. «Es la notificación de desahucio. Tienes 24 horas para sacar tus pertenencias de la casa de mi abuelo. Después de eso, mis capataces quemarán todo lo que huela a tu traición». Ethan me guió hacia el interior del registro, dejando atrás el cadáver social de mi ex marido. Mientras firmaba el último libro, sentí que los títulos de propiedad no eran solo papeles. Eran las llaves de mi libertad. La herencia millonaria finalmente estaba bajo mi control, y al lado del hacendado, el futuro se veía tan vasto y dominante como las llanuras que ahora gobernábamos juntos. La noche cayó sobre la llanura con una pesadez eléctrica. El cielo, teñido de un púrpura violento, parecía colapsar sobre los techos de la fortaleza. Dentro de la hacienda, el aire estaba cargado de una tensión que nada tenía que ver con los tribunales o los títulos de propiedad. Era algo más primitivo, una fuerza que se gestaba entre las paredes de piedra y madera noble, mientras los truenos hacían vibrar los cristales. Me encontraba en el establo principal, buscando refugio del bullicio de los abogados que aún trabajaban en la casa. El olor a heno fresco, cuero engrasado y el aliento cálido de los caballos siempre me había dado paz. Pero esa noche, la paz era un lujo inalcanzable. Mi yegua blanca relinchó suavemente al sentir mi presencia. Acaricié su cuello, sintiendo el latido constante de un animal que no conocía la traición. De repente, el tintineo metálico que ya conocía tan bien rompió la armonía del establo. No necesité darme la vuelta para saber que Ethan estaba allí. El sonido de sus espuelas de plata era la marca de mi nueva realidad. «Es peligroso estar aquí fuera con este clima, Elena», dijo Ethan. Su voz emergió de las sombras, profunda y vibrante como el trueno que acababa de sacudir el horizonte. «Necesitaba aire», respondí,
dándome la vuelta lentamente. La gestión de patrimonio y las auditorías de seguros de vida me están asfixiando más que la traición de Julián. En la casa soy una propietaria. Aquí solo soy yo. Ethan se acercó, caminando con esa lentitud depredadora que lo caracterizaba. Se detuvo a centímetros de mí, bloqueando la luz de las linternas del establo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron mi rostro con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. Tú nunca serás solo tú, Elena. Eres la mujer que ha puesto de rodillas a la aristocracia rural. Eres la heredera de un imperio que yo he jurado proteger. Dio un paso más, invadiendo mi espacio personal, pero me pregunto si bajo esa armadura de seda y ese anillo de esmeralda, todavía queda la mujer que solía amar esta tierra por encima de todo. Antes de que te revele el secreto que Ethan me confesó bajo el estruendo de la lluvia, una confesión que cambió nuestra alianza para siempre, escucha bien. Estás a mitad de camino de una transformación total. Si este relato de poder y pasión te está cautivando y aún no te has suscrito, estás dejando que tu propia historia se escriba sin tu permiso. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana. No dejes que la tormenta te encuentre sin refugio. Únete a la élite de los que escuchan y conquistan. Suscríbete ahora. Un rayo iluminó el establo, bañando el rostro de Ethan en una luz blanquecina y cruda. Por un segundo, vi grietas en su máscara de hierro. Vi una soledad tan vasta como sus propias tierras. Julián cree que su mayor pérdida fue el dinero, continuó Ethan. Su voz ahora era un susurro que me erizaba la piel. Pero su mayor pérdida fue no entender que una mujer como tú no se gestiona como un activo. Se adora como a la tierra misma. Su mano subió con una lentitud tortuosa, rozando mi mandíbula antes de hundirse en mi cabello. El contraste de su piel curtida contra la mía me hizo estremecer. No era miedo. Era una sed de justicia y de pertenencia que solo él podía saciar. En ese momento, la lluvia estalló sobre el techo de chapa del establo, creando una cortina de ruido que nos aisló del resto del mundo. ¿Por qué hace esto, Ethan?, le pregunté, mi voz apenas un hilo. ¿Es por el pacto de mi abuelo? ¿Es por las hectáreas? Ethan se inclinó, su aliento cálido rozando mis labios. Al principio fue por la herencia millonaria, por el orden de estas llanuras, admitió con una honestidad brutal. Pero ahora es porque no soporto la idea de que alguien más te mire como yo te miro. En mis tierras, Elena, lo que entra me pertenece. Y tú entraste en mi vida con la fuerza de una tormenta que no pienso dejar pasar. Me atrajo hacia él con una firmeza posesiva. Mis manos buscaron el cuero de su chaqueta, aferrándome al único punto firme en medio del caos. El beso que siguió no fue suave. Fue una colisión de dos voluntades que habían pasado demasiado tiempo en guerra. Tenía el sabor de la lluvia, del tabaco y de una promesa de venganza que ahora se sellaba con algo mucho más peligroso que una firma legal. Nos separamos jadeando, mientras el agua empezaba a filtrarse por algunas rendijas del establo, mojando nuestros rostros. Ethan me miró como si fuera el título de propiedad más valioso de su colección, pero con un brillo de humanidad que me asustó y me fascinó a la vez. Mañana, el mundo volverá a ser un campo de batalla, dijo limpiando una gota de agua de mi mejilla con su pulgar. Julián enviará a sus últimos perros de presa, pero esta noche, bajo esta tormenta, eres la soberana de la fortaleza, y yo soy el hombre que quemaría cada hectárea de este valle solo para verte sonreír ante las cenizas de tus enemigos. Salimos del establo juntos, caminando bajo la lluvia torrencial hacia la casa principal. El sonido de sus espuelas de plata contra el barro mezclado con piedra era el único ritmo que importaba. Sabía que la tensión romántica madura que acababa de estallar no haría más que complicar nuestra guerra contra los traidores, pero mientras su mano sujetaba la mía, sentí que por primera vez tenía el control total. La herencia era mía, el hacendado era mío, y la tormenta apenas estaba comenzando. La calma que siguió a la tormenta fue un espejismo peligroso.
Mientras el sol empezaba a secar el barro de los caminos, una sombra mucho más oscura que las nubes de la noche anterior se proyectaba sobre la fortaleza. En el mundo de la gestión de patrimonio y las grandes haciendas, el enemigo más letal no es el que grita desde afuera, sino el que conoce los puntos ciegos de tu propia casa. Esa mañana, Ethan no estaba en el comedor. El ambiente en la hacienda era gélido. Encontré a los hombres de seguridad apostados en cada esquina, con los rostros tensos y las manos cerca de sus fundas de cuero. Me dirigí al despacho, pero antes de entrar, escuché el estruendo de un cristal rompiéndose contra la pared. «¡Dime cuánto te pagó!», rugió la voz de Ethan, una vibración que hizo que el suelo bajo mis pies temblara. Entré sin llamar. Ethan estaba de pie, con la camisa abierta por el cuello y el cabello revuelto, frente a su capataz de confianza, Manuel. Manuel había sido la mano derecha de la familia durante 20 años, el hombre que custodiaba los títulos de propiedad y conocía cada seguro de vida de la estirpe. Ahora estaba pálido, con un rastro de sangre en el labio y la mirada clavada en sus botas. «No fue por el dinero, patrón», susurró Manuel, su voz quebrada por la vergüenza. «Julián tiene a mi hijo. Lo tienen en la ciudad. Me obligó a entregarle las coordenadas de la caja de seguridad del Banco Agrario. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La caja de seguridad contenía los documentos originales del testamento oculto, la única prueba física que invalidaba la gestión fraudulenta de Julián. Antes de que te revele cómo Ethan manejó esta traición interna, una lección de lealtad que dejó una marca imborrable en la tierra, escucha con atención. Estás entrando en la fase crítica de la monetización de esta historia. Si has llegado hasta aquí, eres parte del 0,7% que sabe que el poder se construye con perseverancia. No dejes que los traidores de tu propia vida te quiten el enfoque. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana. Únete a la Guardia de la Fortaleza. Suscríbete ahora y protege tu patrimonio emocional. Ethan se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de furia contenida, pero en sus ojos vi una chispa de preocupación que solo yo podía identificar. «Julián ha jugado su última carta, Elena», dijo Ethan. Su voz ahora era un susurro letal. «Ha usado el afecto para corromper la estructura de mi hacienda. Cree que con los documentos originales en su mano podrá negociar con los inversores del norte antes de que el juez dicte la sentencia final mañana». «Tenemos que ir al banco», dije, dando un paso al frente, sintiendo que mi herencia se escapaba entre mis dedos otra vez. Si Julián abre esa caja, destruirá los papeles. No dejará rastro de la voluntad de mi abuelo. Ethan caminó hacia Manuel. No lo golpeó de nuevo. Simplemente le puso una mano en el hombro, una presión que hizo que el hombre se encogiera. «Lleva a mis hombres al lugar donde tienen a tu hijo», ordenó Ethan. «Si falta un solo cabello de ese muchacho, no habrá rincón en esta llanura donde puedas esconderte de mi justicia. Pero si me mientes, desearás que Julián te hubiera matado primero». Manuel asintió frenéticamente y fue escoltado fuera por la seguridad. Ethan se volvió hacia su caja fuerte personal y sacó una pistola con empuñadura de nácar y un fajo de documentos de contingencia. «Él cree que el banco es territorio neutral», dijo Ethan, ajustándose el cinturón con las esporas de plata. Pero olvidó que el gerente del Banco Agrario debe su carrera al seguro de vida que mi padre le otorgó hace 30 años. Vamos a interceptar a Julián antes de que pueda tocar ese metal. Salimos de la hacienda a una velocidad suicida. Las camionetas blindadas levantaban nubes de polvo que se veían desde kilómetros. En el camino, mi mente no dejaba de dar vueltas. Julián había cruzado la línea. Ya no era solo un estafador patrimonial. Era un criminal dispuesto al secuestro. Al llegar al pueblo, vimos el coche de Julián estacionado frente a la imponente fachada de mármol del banco. Ethan bajó del vehículo antes de que se detuviera por completo. El sonido de sus espuelas contra el pavimento del pueblo atrajo las miradas de todos los transeúntes. Era el sonido del juicio final. Entramos al banco.
El silencio sepulcral fue roto por el grito de Julián en el área de bóvedas. «Soy el administrador legal. Abran esa maldita caja ahora mismo o demandaré a toda la institución», rugía Julián, agitando una llave que Manuel le había entregado. «Esa llave no sirve de nada sin la huella de la verdadera heredera», dijo la voz de Ethan, resonando en el salón abovedado del banco. Julián se giró. Su rostro era una mezcla de terror y locura. Tenía los ojos inyectados en sangre y la ropa arrugada. A su lado, un abogado de baja ralea intentaba ocultar un maletín. «¡Elena!», gritó Julián señalándome. «Diles que me den los papeles. Si no lo haces, juro que quemaré todo. Si yo no soy el dueño de ese valle, nadie lo será. He firmado una orden de quema de pastizales si no salgo de aquí con esos títulos». Me adelanté, ignorando la protección de Ethan por un momento. Me coloqué frente a la reja de la bóveda, dejando que la luz de las lámparas del banco hiciera brillar mi anillo de esmeralda. «Ya no tienes nada que quemar, Julián», dije, con una voz que no me pertenecía, una voz que venía de generaciones de hacendados. La traición del capataz fue prevista por Ethan. Los documentos que Manuel te dio las coordenadas son copias de gestión. El testamento original nunca salió de la fortaleza. Lo que tienes en esa caja de seguridad son las pruebas de tus fraudes anteriores, puestas allí deliberadamente para que, cuando intentaras robarlas, quedaras atrapado en el sistema de seguridad bancaria. En ese instante, las alarmas del banco empezaron a sonar. El gerente salió de su oficina con una sonrisa gélida, acompañado por 2 oficiales de la policía agraria. «Señor Julián», dijo el gerente, «ha intentado acceder a una propiedad bajo custodia judicial por fraude de seguros. Queda usted detenido». Ethan se acercó a Julián, que estaba paralizado, viendo cómo su última esperanza se desvanecía. Ethan se inclinó y le quitó la llave falsa de la mano. «Te lo dije en el ruedo, muchacho», susurró Ethan para que todos lo oyeran. «En estas tierras, lo que entra me pertenece. Y tus deudas acaban de ser compradas por mi fondo de inversión. Ahora no solo eres un traidor, eres mi deudor personal. Y yo soy un cobrador muy poco paciente». Mientras se llevaban a Julián esposado, Ethan me tomó del brazo. Su agarre era firme, pero sentí una vibración de alivio en él. Habíamos sobrevivido a la traición interna, pero la guerra por el testamento estaba lejos de terminar. El capataz había caído, el traidor estaba en la cárcel, pero el seguro de vida millonario que protegía mi linaje todavía escondía un secreto que ni siquiera Ethan conocía. Con Julián tras las rejas de la comisaría del pueblo, un silencio sepulcral debería haber caído sobre la fortaleza. Pero en el mundo de la alta gestión de patrimonio, la captura del peón es solo el inicio del jaque al rey. La verdadera amenaza no era un hombre desesperado en una celda, sino la letra pequeña de un contrato que mi abuelo había firmado en Suiza hace 30 años. Ethan me esperaba en el salón de fumar, una estancia revestida de maderas oscuras y trofeos de caza que parecían observar cada uno de mis movimientos. Sobre la mesa, un sobre de papel craft con sellos de una aseguradora internacional descansaba junto a una botella de coñac. «Julián era solo el síntoma, Elena», dijo Ethan, sirviéndose un trago sin quitarme los ojos de encima. «La enfermedad es este seguro de vida millonario. Tu abuelo no solo quería protegerte, quería asegurarse de que su legado no fuera fragmentado. Pero para cobrar la cláusula de $10 millones que sanearía todas tus deudas de gestión, hay una condición que ni siquiera yo vi venir». Me acerqué a la mesa, sintiendo el frío del mármol bajo mis dedos. Abrí el documento y mis ojos se detuvieron en una línea subrayada en tinta roja. «Antes de que te revele la cláusula matrimonial que puso a prueba mi lealtad hacia Ethan y que podría haberme costado la libertad total, escucha bien. El poder no es gratuito, siempre exige una parte de tu alma. Si estás aquí, aprendiendo cómo los grandes linajes defienden su herencia y aún no te has suscrito, estás dejando que el azar gestione tu futuro. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. No permitas que una cláusula de tu pasado defina tu mañana.
Únete a la soberanía de este canal. Suscríbete ahora. La beneficiaria deberá mantener la unión conyugal o el respaldo de un consorcio de sangre por un periodo ininterrumpido de 24 meses tras la reclamación. Leí en voz alta, sintiendo cómo el anillo de Esmeralda pesaba más que nunca. Esto significa que si el divorcio con Julián se procesa por causa de adulterio antes de la liquidación del seguro, el dinero vuelve al fondo de inversión, el fondo que ahora controlan los inversores del norte. Ethan dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Significa que Julián, desde su celda, todavía puede ganarnos, sentenció Ethan, caminando hacia mí con esa intensidad depredadora. Si él demuestra que nuestra relación en la fortaleza no es de protección legal, sino de concubinato, el seguro se anula por falta de moralidad contractual. Es una trampa de honor, Elena. Tu abuelo era un hombre de otra época, una época donde la reputación de una mujer valía más que sus hectáreas. Él quiere que vuelva con él, susurré con asco. Julián sabe que si no firmo la reconciliación pública, yo pierdo el dinero y él pierde la libertad. Es un empate técnico de ruina. Ethan se detuvo frente a mí, tan cerca que pude oler el coñac y el cuero de su chaqueta. Su mano rodeó mi cintura, no con la suavidad de un amante, sino con la firmeza de un dueño que está a punto de declarar una guerra total. Él cree que tiene un seguro de vida. Yo creo que tiene una sentencia de muerte social, dijo Ethan, su voz bajando a un registro que me hizo vibrar. No vas a volver con él. Vamos a hacer algo mucho más letal. Vamos a comprar a su abogado de la ciudad con los fondos de gestión de riesgo de la fortaleza y vamos a cambiar la fecha de la reclamación. Pero para eso, Elena, el mundo tiene que creer que tú y yo somos una sola voluntad, no solo ante el juez, sino ante la iglesia y la aristocracia. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío mientras la lluvia volvía a repiquetear contra los ventanales. El trato de protección original estaba mutando en algo mucho más profundo y peligroso. Ya no se trataba solo de recuperar tierras. Se trataba de una herencia millonaria que exigía que mi vida estuviera ligada a la de Ethan por contrato y por deseo. ¿Estás sugiriendo que finjamos un compromiso real?, pregunté, mirando sus ojos de obsidiana. En mi mundo nada se finge, respondió él, su mano subiendo por mi espalda hasta mi nuca. El seguro de vida exige un respaldo de sangre. Yo te ofrezco el mío. Pero si aceptamos este juego, Julián enviará a sus últimos sicarios legales. Van a investigar cada noche que pases en esta casa. Van a intentar grabarnos, sobornar al servicio, buscar la mancha en tu vestido de seda. Ethan se inclinó y besó mi frente con una solemnidad aterradora. Esta noche, los auditores de la aseguradora llegarán a la fortaleza para una inspección sorpresa. Quieren ver si la heredera está en pleno uso de sus facultades y moralidad. Prepárate, Elena. Esta noche no somos aliados. Esta noche, ante sus ojos, seremos los amantes más devotos que esta tierra haya visto jamás. El precio de esos 10 millones es nuestra privacidad. Y quizá, el poco corazón que nos queda. Salí del salón de fumar sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La gestión de patrimonio se había convertido en un baile de máscaras donde el premio era la ruina de Julián y el castigo era quedar atrapada para siempre en la jaula de oro de Ethan. Al mirar el anillo de Esmeralda, comprendí que ya no era una joya, era un grillete de poder. Y lo peor de todo era que, mientras escuchaba las esporas de plata de Ethan siguiéndome por el pasillo, no quería que se detuvieran nunca. La noche de la inspección de la aseguradora no solo trajo auditores con rostros de piedra, trajo el acecho de lo invisible. Mientras en la planta baja de la fortaleza se revisaban libros contables y pólizas de seguro de vida millonario, en los alrededores de la hacienda, los últimos perros de presa de Julián se movían entre las sombras de los algarrobos. Julián, aún desde su celda, había movido sus contactos en el bajo mundo rural para intentar un golpe de mano. Si no podía tener el dinero, se encargaría de que yo no sobreviviera para reclamarlo. Ethan lo sabía. Lo sentía en el aire,
como el animal dominante que huele al intruso kilómetros antes de que aparezca. «No te alejes de la luz de la casa, Elena», me advirtió Ethan mientras revisaba el cargador de su pistola de empuñadura de nácar. «Los auditores están buscando una falla en nuestra moralidad, pero afuera hay hombres buscando una falla en nuestra seguridad. Julián ha puesto precio a tu firma. Antes de que te narre el enfrentamiento en la oscuridad de los jardines, donde Ethan demostró por qué es el dueño absoluto de estas tierras y cómo protegió mi vida con su propio cuerpo, detente. Estás en el momento de mayor tensión de esta saga de gestión y poder. Si todavía no te has suscrito, estás dejando que los intrusos entren en tu propia fortaleza mental. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. Protege tu acceso a esta historia de justicia y fuego. Suscríbete y conviértete en parte de la élite de la fortaleza. A medianoche, un estruendo rompió el protocolo de la cena con los auditores. No fue un trueno, fue el sonido de un transformador estallando en el linde de la propiedad. La casa se sumergió en una oscuridad absoluta, solo interrumpida por las luces de emergencia que bañaban los pasillos con un rojo de advertencia. «Es una intrusión», gritó el jefe de seguridad a través de la radio. Ethan no perdió la calma. Me tomó de la mano con una fuerza que me hizo sentir el frío de su anillo contra mi piel y me guió hacia el pasillo secreto que conectaba el despacho con la torre de vigilancia. Los auditores, hombres de ciudad acostumbrados a escritorios de cristal, estaban paralizados por el miedo. «Quédense en el suelo si quieren conservar sus seguros de vida», ordenó Ethan con una voz gélida que cortaba el aire. Salimos a la balconada superior. Abajo, en la penumbra, vi el brillo de las linternas moviéndose entre los viñedos. Eran hombres armados, sicarios pagados con los restos del patrimonio que Julián me había robado. Buscaban el acceso al ala norte, donde se custodiaban los títulos de propiedad originales. «Creen que porque se fue la luz, la fortaleza está ciega», susurró Ethan cerca de mi oído. Su respiración era tranquila, casi rítmica. De repente, Ethan hizo una señal. Unos potentes focos alimentados por generadores independientes iluminaron el jardín con la fuerza de un sol artificial. Los intrusos quedaron expuestos, como ratas en un escenario. El sonido de las esporas de plata de Ethan contra el suelo de piedra de la balconada resonó como un disparo psicológico. «En mis tierras no se entra sin invitación», rugió Ethan hacia la oscuridad. Lo que siguió fue una cacería nocturna ejecutada con la precisión de una auditoría letal. Los hombres de Ethan, jinetes expertos criados en la dureza de la llanura, rodearon a los intrusos en cuestión de minutos. No hubo necesidad de una masacre. La superioridad táctica y el miedo que infundía el apellido de Ethan fueron suficientes para que los sicarios soltaran sus armas y cayeran de rodillas en el barro. Ethan bajó las escaleras y yo lo seguí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas como fuego. Al llegar al jardín, uno de los hombres capturados, con el rostro cubierto por un pasamontañas, levantó la vista hacia nosotros. «Julián dijo que el seguro de vida pagaría por esto», balbuceó el hombre, temblando bajo la mirada de Ethan. Ethan se acercó y, con un movimiento rápido, le arrebató un sobre que el hombre llevaba oculto. Era un contrato de gestión de sicariato, firmado con el sello de una de las empresas fantasma de Julián. La prueba final de su intento de asesinato. «Llévenselos a la policía agraria», ordenó Ethan. «Y asegúrense de que los auditores vean esto. Quiero que sepan exactamente con qué clase de monstruo estaba casada Elena y por qué mi protección no es un capricho, sino una necesidad de supervivencia». Ethan se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con un fuego que no era solo de combate. Me tomó por los hombros y me revisó, asegurándose de que no tuviera ni un rasguño. En ese momento, frente a los restos de la cacería y bajo la luz artificial, comprendí que mi herencia millonaria nunca estaría a salvo en manos de la ley común. Solo la muralla de hierro que representaba a Ethan podía mantener a raya a los lobos. «Mañana», dijo Ethan,
su voz recuperando esa tensión romántica madura que me desarmaba. Los auditores firmarán el informe de moralidad y seguridad, no por el compromiso, sino porque han visto que aquí el poder es absoluto. Julián acaba de firmar su sentencia de cadena perpetua. La noche terminó con el sonido de las sirenas acercándose a la fortaleza. Habíamos sobrevivido a la cacería, pero mientras caminábamos de regreso a la mansión, sentí que la verdadera presa en todo este juego era mi propio corazón, atrapado irremediablemente por el hacendado que no conocía la derrota. El amanecer sobre la llanura no trajo la calidez del sol, sino el frío de una sentencia definitiva. Julián había sido trasladado a la prisión regional, pero su verdadero calabozo no eran los barrotes de hierro, sino la red de deudas y fraudes que Ethan y yo habíamos cerrado sobre su cuello. Ese día, la gestión de patrimonio se transformó en una ejecución sumaria de su existencia social y económica. Ethan me esperaba en el despacho, rodeado de carpetas que contenían los registros de las cuentas en paraísos fiscales que Julián había intentado ocultar. El hacendado lucía impecable, con su chaleco de cuero y sus esporas de plata brillando bajo la luz de la mañana, como un verdugo que disfruta de su oficio. «Hoy es el día del quiebre, Elena», dijo Ethan, su voz cargada de un triunfo gélido. Julián pensó que su seguro de vida y sus aliados en la ciudad lo rescatarían. No entendió que en este valle el aire que respira tiene un precio, y yo acabo de comprar la factura de su oxígeno. Antes de que te narre cómo vi a Julián desmoronarse en la sala de visitas de la prisión, cuando le entregué personalmente la notificación de su quiebra absoluta, detente. Estás viendo cómo se destruye a un traidor desde la raíz. Si este clímax de justicia te está dando la satisfacción que buscabas y aún no te has suscrito, estás dejando que otros cosechen tu éxito. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. En este canal no perdonamos la traición, la cobramos con intereses. Suscríbete y mira cómo cae el enemigo. Llegamos al centro penitenciario escoltados por una comitiva que recordaba a todo el pueblo quién mandaba ahora. Julián apareció tras el cristal, con el uniforme gris manchado y los ojos hundidos. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que me había humillado en el lecho de subastas. Al verme al lado de Ethan, su rostro se contrajo en una mueca de odio impotente. «¿Viniste a regodearte, Elena?», escupió golpeando el cristal. «Todo esto es un montaje. Mis abogados van a impugnar cada movimiento de Ethan. Las tierras del valle volverán a mí». Me incliné hacia el micrófono, dejando que el anillo de esmeralda golpeara el metal con un sonido seco y definitivo. «Tus abogados ya no existen, Julián», dije, y mi voz sonó como el acero golpeando la piedra. «Esta mañana, el consorcio de la fortaleza compró el bufete que te representaba. Sus contratos de confidencialidad han sido anulados por conflicto de intereses. Pero eso no es lo peor». Ethan dio un paso al frente, su sombra cubriendo por completo al hombre del otro lado del cristal. «Hemos ejecutado los títulos de propiedad que pusiste como garantía para tus deudas de juego y tus seguros de vida fraudulentos», sentenció Ethan. «No solo has perdido la hacienda de los alazanes, hemos embargado el departamento de la ciudad, las cuentas de Mónica y hasta los derechos de autor del apellido que tanto te gustaba presumir. A partir de hoy no tienes nombre, no tienes activos y no tienes futuro». Julián palideció hasta quedar de un color ceniciento. Empezó a temblar, dándose cuenta de que la gestión de patrimonio de Ethan era en realidad una cacería de aniquilación. «No pueden hacerme esto. Soy un ciudadano», gritó, pero su voz se quebró. «Elena, por favor, diles que se detengan. Te daré el divorcio. Te daré todo lo que pidas». «Ya tengo todo lo que pides, Julián», respondí, levantándome de la silla. «Tengo mis tierras, tengo el testamento de mi abuelo, y tengo el respeto que tú nunca pudiste comprar. Lo que tú me ofreces es basura comparado con lo que Ethan me ha entregado. Mi dignidad».
Ethan me tomó del brazo con esa mezcla de posesividad y orgullo que sellaba nuestro destino. Antes de salir, se volvió hacia Julián una última vez. «Disfruta de la soledad, muchacho, porque en mis tierras, los traidores no mueren, simplemente se vuelven fantasmas que nadie quiere recordar. Y asegúrate de que Mónica reciba la notificación de desahucio. Mañana, sus maletas estarán en la calle, justo donde empezó tu ambición». Salimos de la prisión bajo un sol inclemente. El quiebre del traidor era total. Mientras subíamos a la camioneta, Ethan me miró profundamente. La tensión romántica entre nosotros ya no era un juego de sombras. Era el fuego que iluminaba las ruinas de nuestros enemigos. La herencia millonaria estaba a salvo, pero mientras sus dedos se entrelazaban con los míos, supe que la verdadera victoria no era el dinero, sino el poder absoluto de caminar juntos sobre las cenizas de quienes intentaron destruirnos. Con la sombra de Julián confinada tras los muros de la prisión y sus activos financieros reducidos a cenizas, el aire de la llanura cambió. Ya no olía a conflicto inminente, sino a un nuevo orden. La gestión de patrimonio de la hacienda Los Alazanes ya no era un expediente legal en disputa. Era mi reino. Pero ser soberana no significaba simplemente ostentar un título. Significaba demostrar que la mano que porta la seda también puede manejar el hierro. Esa mañana, Ethan no me esperó en el despacho. Me citó en el mirador más alto de la fortaleza, un balcón de piedra que dominaba las miles de hectáreas que ahora gobernábamos juntos. El viento soplaba con fuerza, agitando mi cabello, pero mi postura era tan firme como las raíces de los algarrobos milenarios. «Mira hacia el horizonte, Elena», dijo Ethan, apareciendo detrás de mí. El sonido de sus esporas de plata contra el granito era el ritmo de mi nueva vida. Todo lo que tus ojos alcanzan a ver, desde el río hasta las montañas de cobre, ha sido saneado. Los seguros de vida han sido liquidados y el fideicomiso de tu abuelo ha sido traspasado a tu nombre. Ya no eres la protegida del hacendado, eres la dueña de la mitad de este imperio. Antes de que te narre cómo tomé mi primera decisión de mando, una que dejó claro a los capataces y a los inversores que el tiempo de las víctimas había terminado, detente. Estás llegando al desenlace de la mayor transformación que esta tierra ha visto. Si este viaje de poder y justicia te ha cautivado y aún no te has suscrito, estás perdiendo el acceso a la cumbre de la historia. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. Conviértete en soberana de tu propia atención. Suscríbete y reclama tu herencia junto a nosotros. ¿Y ahora qué sigue, Ethan?, pregunté, girándome para enfrentar su mirada de obsidiana. Julián es un cadáver social, pero la tierra exige gestión, no solo venganza. Ethan se acercó, reduciendo la distancia hasta que pude sentir el calor de su autoridad. Sacó un sobre sellado con cera roja, el sello imperial de su linaje. «Sigue el reconocimiento», sentenció. «He convocado a los 50 capataces de las llanuras para que juren lealtad a la nueva administración. Algunos de ellos todavía guardan respeto por la vieja guardia de Julián. Creen que una mujer no sabrá gestionar los derechos de agua ni las exportaciones de ganado. Hoy, Elena, vas a demostrarles que tu firma vale más que todas sus dudas juntas». Bajamos al patio de armas, donde los hombres más recios de la provincia esperaban con sus sombreros en la mano. Era una masa de cuero curtido, sudor y desconfianza. Me coloqué en el estrado, con Ethan a un paso detrás de mí, actuando como mi sombra de poder. «Caballeros», dije, y mi voz se proyectó con una seguridad que nació del fuego de los últimos meses. La gestión de los alazanes bajo la administración anterior ha muerto por fraude y deshonor. Muchos de ustedes recibieron promesas de Julián que nunca se cumplieron porque el dinero de sus seguros y salarios estaba siendo desviado a la ciudad. Un murmullo de indignación recorrió a la multitud. Saqué el libro de cuentas original, el que Ethan y yo habíamos rescatado. A partir de hoy, los salarios se incrementarán un 15% gracias a la recuperación de los activos en el extranjero.
Continué, viendo cómo las expresiones de desconfianza se transformaban en asombro. Pero a cambio, exijo lealtad absoluta a la fortaleza. El que intente filtrar información o desviar ganado no se enfrentará a un abogado de la ciudad. Se enfrentará a la ley de la tierra. ¿Hay alguna duda? Un capataz veterano, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso al frente. Señora, ¿y qué pasará con los que ayudaron a Julián a esconder el ganado el mes pasado? Miré a Ethan por un segundo. Él asintió levemente, dándome el control total del juicio. Esos hombres tienen 24 horas para confesar y devolver el patrimonio, sentencié. Si lo hacen, se les permitirá trabajar para pagar su deuda. Si no, sus nombres serán borrados de todos los registros de empleo del valle, y sus familias perderán los derechos de vivienda en las tierras de la sucesión. En mi gestión, la piedad es un recurso limitado. El silencio que siguió fue el sonido del respeto ganado. Uno a uno, los capataces se inclinaron ante la nueva soberana de las planicies. Había dejado de ser la esposa de un traidor para convertirme en la figura central de la aristocracia rural. Cuando la multitud se dispersó, Ethan se acercó a mí y tomó mi mano, besando el anillo de esmeralda con una devoción que me hizo estremecer. «Hoy has gobernado, Helena», susurró. «Pero recuerda que ser soberana tiene un precio nocturno. La responsabilidad de estas tierras nos mantendrá despiertos más de lo que la pasión lo hará. ¿Estás lista para el peso de la corona?» El peso de la corona es ligero comparado con el peso de la humillación, respondí, mirándolo a los ojos. Con usted a mi lado, Ethan, no solo voy a gobernar las planicies, voy a construir un legado que nadie se atreverá a tocar jamás. Subimos a la baranda de la hacienda para ver el atardecer. El brillo de sus esporas de plata y el resplandor de mi anillo sellaban un pacto que iba más allá de lo legal. Éramos los dueños del horizonte, y el mundo pronto sabría que la reina había regresado a su trono. La justicia en la hacienda no siempre se dicta con un mazo en un tribunal. A veces, se dicta con el silencio de los campos y el peso de la derrota absoluta. Había pasado una semana desde que tomé el mando total de las planicies. La gestión de patrimonio estaba en orden. Los seguros de vida habían sido cobrados y el nombre de Helena ya no era sinónimo de deshonra, sino de poder. Pero faltaba un último acto en este drama de sangre y tierra, el enfrentamiento final con los restos humanos de mi pasado. Julián, mediante un último recurso legal desesperado, y probablemente financiado por lo que quedaba de las joyas de Mónica, consiguió una audiencia de conciliación antes de su sentencia definitiva. Él pidió verme una última vez. Ethan se negó rotundamente, pero yo sabía que para cerrar el círculo, debía ver el cadáver emocional del hombre que intentó destruirme. «Iré contigo», dijo Ethan, ajustando su cinturón con las esporas de plata. «Pero no esperes súplicas honestas. Un lobo que pierde los colmillos no se vuelve cordero, solo se vuelve un perro rastrero que espera el descuido para morder. Antes de que te narre cómo Julián se humilló en el barro a mis pies, pidiendo una piedad que él nunca tuvo, escucha con atención. Estamos en las puertas del gran final. Si has seguido este ascenso desde el ruedo de subastas hasta el trono de la llanura, y aún no te has suscrito, estás dejando que la historia termine sin tu sello de aprobación. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. En este canal, el arrepentimiento de los traidores es nuestra música favorita. Suscríbete y no te pierdas el cierre imperial. La reunión no fue en una oficina de mármol, sino en la vieja estación de pesaje de ganado, un lugar rústico que Ethan eligió para recordarle a Julián su verdadero valor, el de una mercancía defectuosa. Julián llegó escoltado, esposado, con el rostro demacrado y la ropa de prisión que le quedaba grande. Ya no era el galán de la ciudad, era un espectro. Al verme llegar al lado de Ethan, bajo el sol abrasador, Julián cayó de rodillas. No fue un gesto de respeto, fue el colapso de un hombre que se dio cuenta de que el mundo seguía girando con más fuerza sin él. «Helena», sollozó, y el sonido fue patético entre el mugido del ganado lejano.
Elena, perdóname. Me volví loco por la ambición. Esos inversores del norte me presionaron. El seguro de vida era la única salida que vi para salvarnos a ambos. Me detuve frente a él, manteniendo una distancia que subrayaba mi nueva posición. El brillo de mi anillo de esmeralda parecía cegarlo. ¿Salvarnos?, repetí, y mi voz fue tan fría como el viento de la madrugada. Me humillaste frente a mis pares. Vendiste el legado de mi abuelo a mis espaldas mientras dormías en mi cama. Tu arrepentimiento no es por el daño que causaste, Julián. Es por la vida que perdiste. Estás arrepentido de ser pobre, no de ser un traidor. «¡Puedo ayudarte!», gritó él, intentando acercarse, pero el capataz de Ethan lo detuvo con un movimiento seco. «Conozco los puntos débiles de los contratos que firmaste con Ethan. Él te va a quitar todo, Elena. Es un hacendado. Ellos no tienen corazón, solo tienen hectáreas. Vuelve conmigo. Buscaremos una forma de anular la gestión de la fortaleza». Ethan dio un paso al frente. El sonido de sus espuelas de plata sobre el suelo de madera vieja silenció los sollozos de Julián. Se inclinó sobre él, con esa sombra imponente que lo definía. «Te equivocas en algo, muchacho», dijo Ethan. Su voz era un barítono que vibraba con una amenaza letal. «Yo tengo corazón, y mi corazón late al ritmo de la tierra que ella pisa. Lo que tú llamas quitarle todo, yo lo llamo devolverle su corona. Tú la querías de rodillas. Yo la quiero a mi lado, gobernando el imperio que tú fuiste demasiado pequeño para comprender». Saqué un sobre con los documentos finales de la disolución total de nuestro vínculo. Se lo puse en las manos temblorosas. «Firma esto, Julián. Es el reconocimiento de tu fraude patrimonial. A cambio, Ethan retirará los cargos de intento de asesinato en la cacería nocturna. No lo hago por piedad, sino para que pases el resto de tus días en una celda común, sabiendo que ni siquiera mi odio te pertenece ya. Te doy el olvido, que es el castigo más grande para un hombre que solo quería ser famoso por su dinero». Julián miró los papeles. Miró a Ethan, que lo observaba como a un insecto molesto, y luego me miró a mí. Vio en mis ojos que la mujer a la que había deshonrado en el ruedo ya no existía. La soberana que tenía enfrente no tenía espacio para el perdón. Firmó con la mano temblorosa, dejando una mancha de sudor y barro en el documento. «Tarde demasiado», susurró él, bajando la cabeza. «Tarde demasiado me di cuenta de quién eras realmente». «No», le respondí, dándome la vuelta para subir al caballo junto a Ethan. «Te diste cuenta en el momento exacto. En el momento en que ya no tienes nada que ofrecer y yo ya no tengo nada que perder. Adiós, Julián. Que la tierra te sea tan leve como tu palabra». Ethan me ayudó a montar, su mano firme asegurando mi ascenso. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. El arrepentimiento tardío de Julián era solo el eco de una tormenta que ya había pasado. El camino hacia la fortaleza estaba despejado, y el testamento final nos esperaba para sellar nuestro destino. La noche que precedía a la lectura final del testamento de mi abuelo, el aire en la fortaleza se sentía cargado de una solemnidad casi religiosa. Habíamos desmantelado a Julián, habíamos recuperado las tierras y habíamos sanado el honor del linaje. Pero el legado imperial no se trataba solo de hectáreas. Se trataba de un secreto que mi abuelo había custodiado con la ferocidad de un antiguo rey. Ethan me esperaba en la sala de los retratos, donde las figuras de sus ancestros y los míos parecían dialogar en las sombras. Sobre una mesa de mármol negro, el testamento original, el oculto, estaba abierto. Pero esta vez, bajo la luz de las velas de plata, Ethan señaló un compartimento falso en el marco del documento. «Tu abuelo no solo dejó una herencia millonaria en moneda, Elena», dijo Ethan, su voz resonando con una profundidad nueva. «Dejó el título de propiedad de la vena de oro, una reserva de acuíferos y minerales que Julián nunca detectó en su gestión. Si ese secreto hubiera caído en manos de los inversores del norte, este valle habría sido destruido. Pero para activar este legado, la ley de la tierra exige un matrimonio de castas. Antes de que te revele el contenido de la carta privada que mi abuelo le escribió a Ethan hace 10 años,
Una carta que explica por qué el hacendado me protegió con tanta furia. Escucha bien. Estamos en el penúltimo paso de esta epopeya de poder. Si has llegado hasta aquí y aún no eres parte de nuestra comunidad de suscriptores, estás dejando que el secreto mejor guardado de la llanura se te escape de las manos. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana ahora. No seas un invitado en tu propia historia. Sé el dueño del legado. Suscríbete ahora. Tomé la carta amarillenta que Ethan me tendía. La letra de mi abuelo era firme. Ethan, si estás leyendo esto, es porque Elena ha sido traicionada por la debilidad de un hombre pequeño. Protégela no solo por nuestro pacto, sino porque ella es la única capaz de entender que el poder no es para gastarlo, sino para sembrarlo. Si ella acepta tu mano, la vena de oro será el cimiento de un imperio que nadie podrá derrumbar. Miré a Ethan. Sus ojos de obsidiana no buscaban los minerales, me buscaban a mí. Él sabía que vendría un Julián a mi vida. Susurré, sintiendo una lágrima de orgullo correr por mi mejilla. Él lo planeó todo para que yo terminara aquí, con usted. Él no planeó nuestro deseo, Elena, respondió Ethan, acortando la distancia y tomando mi rostro entre sus manos curtidas. Él planeó la protección, pero yo elegí la devoción. El legado imperial no es el oro bajo la tierra, es la estirpe que vamos a fundar sobre ella. Mañana, ante el notario imperial, no solo leeremos un testamento. Vamos a fundir nuestras haciendas en una sola voluntad. Esa noche, bajo el amparo de los retratos de nuestros antepasados, comprendí que mi herencia no era una carga, sino una corona de fuego. El seguro de vida millonario era solo el combustible para un motor mucho más grande. La gestión de patrimonio de mi abuelo había sido perfecta. Me había quitado a un cobarde para ponerme frente a un gigante. ¿Estás lista para dejar de ser Elena de los Salazanes para ser la soberana de la fortaleza?, preguntó Ethan, su aliento rozando mis labios. He nacido para esto, Ethan, respondí, sellando el pacto con un beso que sabía a victoria y a tierra fértil. Que el notario prepare sus sellos. Mañana, el valle conocerá su verdadero destino. Salimos de la sala mientras las velas se consumían. El legado imperial estaba a salvo, y mientras el tintineo de las esporas de plata de Ethan marcaba el camino hacia nuestro futuro, supe que ningún traidor volvería a osar mirar hacia nuestras fronteras. Éramos el legado, éramos la ley. Y el amanecer final estaba a solo unas horas de distancia. El amanecer se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo de la suite principal, pero yo ya estaba en la baranda, observando cómo la neblina se retiraba de las llanuras como un ejército derrotado. Hoy no era un día para auditorías ni para el miedo. Era el día de la coronación de un nuevo orden. La gestión de patrimonio, los seguros de vida y las traiciones de Julián ya eran solo ecos en el viento de la pampa. Escuché el paso rítmico, firme y dominante detrás de mí. El tintineo de las esporas de plata de Ethan contra la piedra de la baranda era la música que ahora gobernaba mi pulso. Se detuvo a mis espaldas, y sentí el peso de sus manos sobre mis hombros, una presión que no me aprisionaba, sino que me elevaba. «Míralos, Elena», dijo con esa voz profunda que siempre parecía venir de las raíces de la tierra. «Todo el valle está esperando tu señal. El notario ha protocolizado el legado imperial. A partir de este momento, ya no existe la hacienda Los Alazanes ni la fortaleza como entidades separadas. Existe el imperio de la llanura, y nosotros somos sus soberanos». Antes de que te revele las últimas palabras que Ethan me dijo mientras contemplábamos nuestra victoria total y el destino final de quienes osaron humillarme, detente por última vez. Has recorrido 150 minutos de lucha, poder y redención. Si esta historia transformó tu visión del poder y aún no te has suscrito, estás dejando que el traidor gane la última partida. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campana y deja un comentario con la palabra soberana si tú también estás lista para reclamar tu herencia. Suscríbete ahora
y únete al linaje de los que nunca se rinden. Caminamos hacia la baranda principal, desde donde se veía el patio central de la hacienda. Allí, cientos de empleados, capataces y familias de la región se habían reunido en un silencio de absoluto respeto. En el centro del patio, una pira controlada consumía las últimas pertenencias que habían quedado de Julián: sus trajes de seda, sus documentos de gestión fraudulenta y el cuadro que alguna vez presidió mi sala de estar en la ciudad. El humo negro se elevaba hacia el cielo, una ofrenda a la justicia que habíamos cobrado. ¿Qué pasará con Mónica y los Valdés?, pregunté sin apartar la vista del fuego. Mónica ha sido expulsada de la Asociación de Hacendados. Su nombre es ahora una mancha que nadie quiere tocar. ¿Y los Valdés? Acaban de firmar la entrega de sus llaves. Mañana, sus tierras serán los pastizales de tu ganado, respondió Ethan, y sentí su sonrisa de poder contra mi sien. En cuanto a Julián, pasará las próximas décadas recordando que intentó robarle el reino a la mujer equivocada. Me giré para enfrentarlo. El sol de la mañana golpeó de lleno mi anillo de esmeralda y el brillo de sus esporas de plata, creando un destello que parecía sellar nuestro pacto de sangre y oro. Ya no era la mujer deshonrada en un lecho de subastas. Era la dueña del destino de miles. «Logramos lo que mi abuelo soñó, Ethan», susurré, rodeando su cuello con mis brazos. «Recuperamos el honor». «Hicimos más que eso, Elena», corrigió él, tomándome por la cintura y levantándome ligeramente, con esa fuerza imponente que siempre me hacía sentir protegida. «Creamos una muralla donde los traidores siempre se destrozarán. En estas tierras, el amor no es una debilidad, es el seguro de vida más caro que existe. Y yo he pagado la prima por adelantado con mi lealtad eterna». Ethan se inclinó y me besó. Un beso que sabía a victoria, a tierra mojada y a un futuro incalculable. Abajo, el grito de los capataces y el estruendo de los jinetes celebrando resonaron por todo el valle. La soberana había regresado a su trono, y al lado del hacendado, el imperio apenas comenzaba a respirar. El sol terminó de subir, iluminando cada hectárea de nuestra propiedad. El pasado era ceniza, el presente era nuestro. Y mientras caminábamos juntos hacia el interior de la mansión para recibir al nuevo mundo, el tintineo de las esporas de plata de Ethan marcó el último compás de nuestra venganza. El arrepentimiento tardío de nuestros enemigos era ahora el abono de nuestra grandeza. Y así, bajo la mirada del hacendado y el sol de justicia de mis propias tierras, la historia de la mujer que fue humillada llegó a su fin, para dar paso a la leyenda de la mujer que lo conquistó todo. Julián pensó que me dejaba en la nada, pero solo me estaba empujando hacia los brazos del hombre que me enseñó el verdadero significado del poder. Pero esta historia no termina aquí. Mi ascenso apenas comienza y el imperio de la llanura tiene secretos que aún no te he contado. Si has llegado hasta este último segundo, eres parte de la élite. No te vayas sin reclamar tu lugar. Suscríbete ahora mismo, porque la próxima serie que estamos preparando hará que la venganza de hoy parezca un juego de niños. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para ver cómo otras mujeres, como yo, pasaron del barro al trono. Y lo más importante, deja un comentario con la palabra soberana si tú también has decidido que nadie, nunca más, volverá a gestionar tu destino. Soy Elena, la dueña de la fortaleza, y junto a Ethan, te espero en nuestra próxima gran historia. Porque en este canal, los traidores caen y los valientes reinan. Suscríbete y nos vemos en la cima.